¿Es la sola escritura un dogma de fe? Si tu respuesta es sí, la pregunta es ¿quién lo estableció como dogma de fe? Hay dos opciones, o la Biblia o la Iglesia. Si tu respuesta es la Biblia, me tenés que señalar un pasaje en toda la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, donde se señale que la sola escritura es dogma de fe. No que la escritura tiene autoridad, sino que la sola escritura es dogma de fe. Buena suerte. Si me decís que la Iglesia es quien lo establece, es porque estás creyendo que la Iglesia tiene autoridad para hacerlo. Ahora, si la Iglesia tiene autoridad para hacerlo, la sola Escritura se desploma por sí misma, porque la sola Escritura afirma que solo la Escritura tiene esta clase de autoridad. Ahora, si me respondés que la sola Escritura no es un dogma de fe, la pregunta es, ¿se puede seguir siendo evangélico sin creer en la sola Escritura? ¿Qué opinas? ¿Puede un evangélico no creer en la sola escritura? ¿Y cuál es la alternativa? Magisterio, tradición y escritura. Bienvenido al catolicismo. Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén bien en la compañía del Señor. Como ven el título, voy a estar respondiendo como protestante a este influencer católico o youtuber católico, ¿sí? Que él pide una respuesta con respecto a la idea o el principio de la sola escritura. Para los que no conocen, es Santiago Alarcón. Él era un youtuber protestante y se convirtió al catolicismo y bueno, documentó toda esa conversión y todo ese proceso y anima a los creyentes a volverse al catolicismo, ¿no? Sobre todo al público protestante. No digo que esto haya sido planeado, puede que esto haya sido realmente espontáneo, pero es muy propicio el hecho de ser un influencer protestante, captar una cierta cantidad de personas protestantes y después, digamos, captarlos para el catolicismo. Yo he hablado ya en algunos otros videos anteriormente que muchas veces estas conversiones no requieren un cambio muy drástico, ya que la mayoría de las iglesias protestantes lamentablemente siguen bebiendo todavía, ¿no?, de doctrinas católicas, ¿sí? Ya sea la inmortalidad del alma, la santidad del domingo, bueno, hay ciertas cosas que se mantienen hasta el día de hoy en las iglesias protestantes que hacen que obviamente sea muy difícil mantener esta idea de la Biblia sola. Pero bueno, él hizo un video preguntando, ¿no?, a ver si realmente existe esto en la Biblia, de este dogma de fe de la Biblia sola o la sola escritura en la Biblia, si está escrito así como un dogma de fe. Vamos a ver el video de vuelta, ahora sí, frenándolo parte por parte, porque en realidad hay bastantes falacias en estas preguntas y hay bastantes cuestiones muy rebuscadas o acomodaticias. No se puede plantear una pregunta y dar opciones que a mí me parecen. Se tiene que dejar la libertad para que el que responda como cree, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de nuevo la pregunta y yo voy a estar destacando algunos aspectos que me parecieron importantes de esta breve presentación. ¿Es la sola escritura un dogma de fe? Si tu respuesta es sí, la pregunta es ¿quién lo estableció? Bueno, interesante la primera pregunta. Dice, ¿es la sola escritura un dogma de fe? Primero voy a empezar desmenuzando un poco esta cuestión de la palabra dogma. Dogma. A un protestante no se le puede preguntar sobre un dogma porque los protestantes no tienen dogmas, ¿sí? O en teoría no deberían tenerlos, ¿sí? Yo sé que hay dogmas en el protestantismo también, pero el protestantismo se jacta o nace de la idea de no creer las cosas porque sí. Y un dogma en la jerga, digamos, del cristianismo no se refiere a lo que estrictamente en el diccionario aparece como dogma. Dogma en el diccionario o en la Real Academia Española te va a aparecer como un conjunto de ideas o una idea que es incuestionable y que es aceptada por todos obligatoriamente y que es parte de un sistema de creencias ideológico, político o religioso, ¿no? Eso es un dogma, algo que no se cuestiona, algo que se admite que es verdad y que es incuestionable e innegable. Pero en el ámbito cristiano, en el ámbito religioso y sobre todo en el ámbito protestante, la palabra dogma se usa de manera despectiva. Por lo menos nosotros los protestantes entendemos que hay cosas que son bíblicas, que tienen evidencia, que tienen fundamento en las Sagradas Escrituras, y hay cosas que no tienen fundamento, pero que la gente las cree porque sí, no las cuestiona nunca y nunca las va a cuestionar, porque son aceptadas de manera dogmática, o sea, son aceptadas como un dogma de fe. Entonces un protestante, querido Santiago, con todo el cariño del mundo te lo digo, un protestante nunca te va a responder por sí o por no sobre un dogma, ¿sí? Porque los protestantes nos jactamos de no tener dogmas, o sea, el dogma es algo que no tiene fundamento, que no tiene un fundamento que se pueda ver, que se pueda documentar, que se pueda establecer. Voy a dar ejemplos de dogmas.
la asunción de María. María fue al cielo. ¿Está en la Biblia? No, es aceptado como un dogma de fe. La intercesión de los santos, que esto también es parte de las doctrinas católicas. Está en la Biblia, hay en la Biblia intercesión de los que están muertos, de los que están en el sepulcro, que según la Biblia dice que no pueden alabar a Dios y que su memoria es puesta en olvido y que ya no tienen más paga ni más parte en lo que se hace debajo del sol. Si la Biblia dice eso, y yo digo no, en realidad los santos sí tienen parte en lo que se hace debajo del sol, entonces yo puedo pedirle al santo y rezarle, entonces estoy aceptándolo dogmáticamente, es un dogma, pero no tiene evidencia en la Biblia, no está establecido en la Biblia. Entonces, primer punto que yo destacaría de este video, que me parece que tiene varios puntos para destacar, pero el primero es que nosotros nunca vamos a aceptar la palabra dogma, pero voy a interpretarlo y voy a tomarlo como que en realidad está preguntando por un principio o una verdad bíblica. Si nosotros creemos en la Biblia sola como única regla de fe. Sí, obviamente yo voy a responder a esta pregunta que sí, que creemos en la Biblia sola como única regla de fe, pero fíjense ahora cómo va a seguir la pregunta o cómo va a ir condicionando la cuestión. Yo pienso para hacer caer a los incautos, no digo que haya una mala intención en Santiago, o sea, no creo que sea malintencionado, pero evidentemente no es la mejor manera de presentar el mensaje condicionando las preguntas y las respuestas y haciéndole creer al que está mirando que no tiene más opciones. Primero ya arrancó mal diciendo que los protestantes podríamos llegar a creer en un dogma. Los protestantes en teoría no deberían creer en ningún dogma. Pero vamos a seguir viendo, lo voy a poner de vuelta desde el principio porque es cortito. ¿Es la sola escritura un dogma de fe? Si tu respuesta es sí, la pregunta es ¿quién lo estableció como dogma de fe? Hay dos opciones, o la Biblia o la Iglesia. Fíjense qué interesante. Dice, si vos aceptás que la Biblia sola es un dogma de fe, yo lo voy a poner en otras palabras, que la Biblia sola es un principio verdadero, que es una verdad bíblica en todo caso, solamente hay dos opciones, dice. O lo establece la Biblia o lo establece la Iglesia. ¿Cómo que solamente hay dos opciones? O sea, siempre que a usted le pregunten algo y le digan que solamente hay dos opciones, bueno, ahí empiecen a cuestionarse si la pregunta es válida. ¿Sí? Hay cosas sí que inherentemente solamente tienen dos opciones, pero hay muchas cosas, sobre todo cuando hablamos de principios, cuando hablamos de cuestiones filosóficas, que no tienen solamente dos opciones. Es como que yo les ponga un documental de History Channel que están de moda hoy y que dicen, bueno, ¿qué fue? ¿Evolucionamos de animales inferiores o vinieron los extraterrestres y plantaron a los Homo sapiens? Hay dos opciones. No hay dos opciones. Hay otra opción que tiene que ver con que hay un creador todopoderoso que creó los cielos y la tierra en 6 días. Esa opción también es válida. Pero si yo te condiciono y te digo que solamente hay dos opciones, obviamente vos vas a elegir la que a vos más te parezca y él te va a llevar a la respuesta que él quiere darte. Entonces, la pregunta está cargada de falacias, ya empezando a decir dogma y después diciendo solamente que hay dos opciones. ¿Qué pasa si yo digo no es la escritura, es Dios? No es ni la escritura ni la iglesia, es Dios el que establece lo que es la máxima autoridad, o que la Biblia sola es la máxima autoridad. Dios desde el cielo con su dedo dice esta es la máxima autoridad. ¿Qué pasa si existe esa opción? O Cristo mismo, si él mismo parado en Jerusalén dice, bueno, esta palabra, la Biblia, es la máxima autoridad. Y ninguna otra, ni el magisterio ni la tradición. ¿Qué pasa si aparece Jesús? Entonces, no podemos decir que solamente hay dos opciones. Está también Jesús, está también Dios, que pueden responder esa pregunta. Obviamente, todo esto va a estar registrado en las Sagradas Escrituras. Y esto tiene que ver también con el tema de la validación. O sea, si la Iglesia Católica tuviera poder para establecer cuáles son las Sagradas Escrituras y cuáles no, que es lo que sostiene Santiago y la mayoría de los católicos, de que la Iglesia Católica nos dio la Biblia, entonces la autoridad no es la Biblia, sino que la autoridad es la Iglesia. La Biblia no tiene ninguna autoridad, la Biblia hace lo que la Iglesia dice. Si la Iglesia dice este libro sí, este libro no, o mañana se levantan y dicen vamos a sacar 3 libros o 3 versículos, evidentemente la autoridad no es la Biblia, sino la Iglesia. Pero, oh sorpresa, cuando analizamos en la historia, más allá de que se cree en la Asunción de María, la Inmaculada Concepción, se cree en la santidad del domingo, se cree en la intercesión de los santos, si la Iglesia hubiese tenido autoridad para modificar la Biblia o para cambiarla, hubiese cambiado el séptimo día de la semana, ¿sí? Que dice sábado, lo hubiese puesto primer día de la semana, en todas las Biblias, y nosotros ni nos hubiésemos enterado del cambio. Pero evidentemente la Iglesia no tiene autoridad sobre la Biblia, sino que la Biblia es su propia autoridad.
y la Biblia se interpreta a sí misma y la Biblia está sostenida y preservada de manera milagrosa por Dios. Lo único que pudo hacer la Iglesia Católica durante muchos siglos fue esconder la Biblia, esconderla en una lengua extraña, esconderla bajo amenaza, esconderla para todos aquellos que querían leerla por sí mismos, que gracias a la Reforma Protestante es que estas cadenas se rompieron, ¿no? Dios utilizó a los hombres en la Reforma Protestante para abrir las Escrituras a la humanidad. Es decir, nosotros hoy no tendríamos nuestra Biblia en nuestra casa si no fuera por la Reforma, ni Santiago tampoco tendría la Biblia en su casa si no fuera por la Reforma Protestante. Él tendría que ir a preguntarle al cura qué es lo que dice la Biblia. Y el cura, si tenía ganas y si era consagrado, por ahí te contaba algo, pero nada más. Vos no podías tener tu Biblia para hacer tu propio estudio. Eso es gracias a la Reforma Protestante, y fue a partir de ese momento que surge la Ilustración, ¿sí? Y que se abre el conocimiento no solamente de la religión, sino de la ciencia y de todo lo demás, porque la gente ni siquiera tenía permitido aprender a leer, ¿sí? Pero la Reforma Protestante, que tenía como base de su religión, de que cada uno pudiera leer la Biblia por sí mismo, fueron los países protestantes los que más alfabetizaron a su población, porque era un deber espiritual leer la Biblia por sí mismo. Entonces, no bastaba con que el sacerdote supiera leer, tenían que leer también el pueblo, tenía que leer por sí mismo. Y eso obviamente abrió las puertas a la ciencia, al conocimiento y al avance, y se salió de la edad oscura, de la edad media. Y la edad media fue edad media, oscura, oscurantismo, justamente porque la Iglesia Católica le prohibía a la gente leer la Biblia, ¿sí? Le prohibía a la gente leer ya, de por sí. Entonces, bueno, mal planteada la pregunta, pero vamos a responder la pregunta de todas maneras, de lo que dice la Biblia y de quién estableció este principio de la Biblia sola. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Si tu respuesta es la Biblia, me tenés que señalar un pasaje en toda la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, donde se señale que la sola Escritura es dogma de fe. No que la Escritura tiene autoridad, sino que la sola Escritura es dogma de fe. Buena suerte. Bueno, fíjense qué interesante. Dice que señalemos un pasaje, uno aunque sea, en todas las Escrituras, donde se hable de la sola Biblia o de la sola Escritura como dogma de fe. Obviamente rechazo esa palabra dogma de fe, porque me parece que es una trampa condicionar esta cuestión a palabras utilizadas por la Iglesia Católica, ¿sí? Que yo sé que ellos utilizan esas palabras, pero nosotros como protestantes no utilizamos esas palabras. Pero hay muchos pasajes. Ustedes pueden leer, por ejemplo, los Salmos, cuando se habla acerca de la ley de Dios, de la palabra de Dios, que transforma el corazón, que convierte el alma, etcétera, etcétera. Hay muchos pasajes. Pero uno de los que me gustaría compartir con ustedes está en Isaías, capítulo 8, versículos 19 y 20. Es un texto muy interesante porque nos habla del profeta, ¿no? El profeta Isaías le habla al pueblo, reprendiendo al pueblo porque el pueblo dejó de consultar a Jehová y empezó a tener las prácticas de las naciones paganas de consultar a los muertos, ¿sí? Y esto es muy interesante justamente porque la consulta a los muertos tiene que ver con el espiritismo y con la idea de que los muertos pueden interceder por nosotros, algo que justamente la Iglesia Católica enseña, ¿sí? Que le podemos pedir a un muerto para que interceda por nosotros, algo que está totalmente prohibido en la Biblia, ¿sí? Que está llamado como a una abominación el que consulta a los muertos. Sin embargo, la Iglesia Católica le enseña a sus fieles a consultar a los muertos, porque si usted le pide, qué sé yo, a San Cayetano, o usted le pide a cualquier santo, que son personas que pudieron haber sido santas, que pudieron haber tenido una vida digna y haber sido sinceros, pero murieron, están descansando. Los que murieron en el Señor están descansando en el Señor, y los que no murieron en el Señor no están descansando en el Señor, porque eso solamente Dios lo sabe, ¿sí? Y cuando venga Cristo les va a dar la recompensa a cada uno. ¿Cómo podemos pedirle nosotros a los muertos? Eso es practicar el espiritismo. Entonces el pueblo de Israel también lo había hecho en la antigüedad, y en Isaías 8:19 dice: cuando os dijeren consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Fíjense, acá Isaías dice, ¿cómo va a consultar el pueblo a los muertos? Debería consultar a su Dios, a Dios debería consultar. ¿Cómo va a consultar a los muertos por los vivos? Ahora, cuando va a explicar de qué manera el pueblo tiene que consultar a Dios, no es simplemente ir al profeta y que el profeta le diga, que algo que pasaba, evidentemente, si el rey iba al profeta y le decía que consulte a Dios, el profeta consultaba a Dios y la palabra del profeta era considerada palabra de Dios. Esto lo pueden leer en Samuel
capítulo 8, cuando rechazan la amonestación del profeta Samuel, que Dios les dice por medio del profeta Samuel que no tengan rey. Ellos quieren tener un rey y Dios les dice: no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. Entonces la palabra del profeta es la palabra de Dios. Después toda esa palabra del profeta era pasada por escrito y obviamente formaba parte de la Biblia desde el mismísimo momento en que era emitida esa palabra. No hacía falta un concilio de una iglesia que se reúna para decir qué palabra era verdadera y cuál no. De hecho, hubieron reyes de Israel que rechazaron las palabras de los profetas. Por ejemplo, el profeta Jeremías escribió en un rollo, por medio de Baruch, escribió en un rollo la profecía, se la envió al rey, ¿sí? Y el rey agarró el rollo y lo quemó en una estufa, ¿sí? Entonces no es que había el reconocimiento de un concilio para reconocer que eso era palabra de Dios. Después, con el tiempo, el pueblo de Israel reconocía que esa era palabra de Dios, pero esa palabra de Dios era palabra de Dios desde que salió de la boca del profeta. No hacía falta que un concilio reconociera que eso era palabra de Dios. De hecho, Jesús reprendió a los escribas y fariseos y les dijo: ustedes, los padres de ustedes, mataron a los profetas y ustedes ahora le hacen monumentos, ¿sí? Ahora ustedes adornan los sepulcros de los profetas y dan testimonio de que son hijos de los que mataron a los profetas. O sea que una cosa importante que quiero dejar en claro: la palabra de Dios es palabra de Dios desde el mismo momento en que sale de la boca del profeta o de la pluma del profeta que es escrito. Es palabra de Dios. Lo reconozcan los hombres o no lo reconozcan. Pueden pasar siglos sin que los hombres, o la mayoría de los hombres, o las autoridades eclesiásticas, o las autoridades civiles, lo reconozcan. A Jesús no lo reconocieron, a Juan el Bautista no lo reconocieron las autoridades eclesiásticas, con ese concepto de que la iglesia tiene autoridad para decir qué es palabra de Dios y qué no. Entonces tendríamos que decir ni que Jesús ni Juan el Bautista tenían la palabra de Dios, no eran profetas de verdad, porque el Sanedrín no los reconoció, ¿sí? Eso es una tontería, esa es una locura, pero lamentablemente es creído por muchos cristianos que consideran que realmente la Iglesia Católica estableció la Biblia. No, la Iglesia Católica ocultó la Biblia durante 1200 años, ¿sí? Ocultó y guerreó contra la Biblia durante 1200 años, y cuando no quedó otra, porque la Reforma Protestante le dio la Biblia al pueblo en su propio idioma, cuando no quedó otra, ahí sí ellos empezaron a poner la Biblia también en español, en inglés. Me empezaron después a darle la Biblia al pueblo porque ya no quedaba otra, cuando no quedaba otra. Pero cuando tuvieron el poder sobre la Biblia, lo que hicieron fue ocultarla, ¿sí? Entonces, el profeta dice: ¿a quién va a consultar el pueblo? ¿A los muertos o a los vivos? Y cuando dice que va a consultar a Dios, ¿cómo tiene que consultar a Dios? A la ley, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Fíjense qué tremenda palabra. A la ley son los libros de Moisés que ya existían en tiempo de Isaías, y al testimonio, el testimonio de los profetas, ¿sí? De los cuales Isaías era uno de los profetas. Si no dice conforme a la ley y los profetas, es porque no tienen la verdad, no les ha amanecido, están en oscuridad, están en tinieblas. De hecho, Jesús llamaba al Antiguo Testamento también la ley y los profetas. Pueden leerlo en el Nuevo Testamento. Jesús dice que de él hablaba, o sea, de Cristo mismo, hablaba la ley y los profetas. En otros pasajes dice la ley, los profetas y los salmos, ¿sí? Para ser más específico con los libros poéticos. Pero todos estos libros, esta palabra de Dios, era reconocida como tal, como palabra de Dios, y si no decía conforme a eso que estaba en la Escritura, no era verdad, era la máxima autoridad. Y esto es Biblia sola, esto es sola Escritura. Obviamente no lo dice con el lema protestante del siglo XVI de sola Escritura, ¿sí? No va a usar exactamente esas mismas palabras, pero los reformadores protestantes se inspiraban, entre otros pasajes, en este. Incluso hay otro pasaje en Isaías capítulo 40, versículo 8, que dice: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. En esto se basaban obviamente los reformadores protestantes. Pueden buscar la Biblia del Oso, que es una Biblia también, digamos, afín a la Reforma Protestante, que de paso todos los reformadores fueron católicos antes de ser protestantes, o ser tildados o llamados protestantes y perseguidos, algunos de ellos muertos, ¿sí? por la Iglesia Católica. Pero todos estos reformadores protestantes, incluso Casiodoro de Reina, que tradujo al español, tenían esta idea de la Biblia sola, y si buscan la Biblia del Oso van a encontrar que está este pasaje de Isaías 48 en la parte de abajo, tanto en hebreo como en español: la palabra de Dios permanece para siempre. Si ustedes ven el contexto, dice en el versículo 6 y 7, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué he de decir? Toda carne es como hierba y toda su gloria es como la flor del campo.
¿Qué es? Toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor del campo. Que todos los seres humanos nos morimos. Todos somos perecederos. Incluso los profetas que participaron en la escritura de la Biblia son perecederos. Todos murieron. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el Espíritu de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Jesús dijo estas mismas palabras sobre sus palabras, por lo tanto sabemos que las palabras de Jesús son palabra de Dios también, porque Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es la misma tónica, la misma idea. Las palabras de Cristo, las palabras de Dios en el Antiguo Testamento, que son palabras de Cristo también, iban a permanecer para siempre. ¿Cómo iban a permanecer para siempre? ¿Sí? ¿De qué manera iban a permanecer para siempre? Porque vino un concilio y dijo, vamos a resguardar y a proteger esto. No, Dios protegió de manera providencial las Sagradas Escrituras. Dios la protegió. No hay una explicación humana materialista para esto. Si no, vean los rollos del Mar Muerto que fueron encontrados, ¿no?, en la década del 40. Esos rollos del Mar Muerto se preservaron de una manera, pienso yo, sobrenatural, en vasijas de barro, durante más de 2000 años, o casi 2000 años, ¿sí? Y cuando uno hace la comparativa de los rollos del Mar Muerto con los textos que fueron preservados, tanto por judíos como por cristianos, del Nuevo y del Antiguo Testamento, la palabra de Dios, podemos decir con absoluta certeza, permanece para siempre. Fue preservada de manera sobrenatural. Pero bueno, voy a seguir respondiendo un poquito más la pregunta que hace Santiago, de si podemos encontrar en la Biblia el principio de Biblia sola. Por supuesto que sí. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, cuando Satanás tienta en el desierto a Cristo y le ofrece que convierta las piedras en pan, en el versículo 4 dice, pero él respondió, Jesús respondió y dijo, escrito está. Muy interesante cómo arranca la frase, ¿no? Él no dice, bueno, ustedes escucharon que fue dicho por allá por nuestros ancianos, por la tradición, el magisterio. No. Escrito está, escrito está. Jesús se basaba en el escrito está, en la Biblia sola, en lo que estaba escrito en la Biblia. Él era el autor de la Biblia y la citaba, ¿sí? Cada uno de los pasajes y cada una de las cosas que se cumplieron en el Antiguo Testamento que profetizaban a Cristo, todo se cumplió, estaba escrito. Entonces él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto estaba citado de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. ¿De qué va a vivir el hombre? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, de todo lo que está escrito. Escrito está, solamente de eso, no de otra cosa. Ni siquiera de pan, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acá Cristo establece la palabra de Dios como la única autoridad. Y no solamente voy a decir la única autoridad, excluyendo a las tradiciones, excluyendo al magisterio también. De hecho, el versículo anterior que leímos de Isaías 40 mencionaba que los hombres, los seres humanos, por más maestros que sean, no pueden estar por encima de la Biblia. Entonces, los hombres se mueren, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Otro pasaje que quisiera compartir con ustedes está en Marcos capítulo 7. Este es un caso también en que Cristo confronta a los escribas y fariseos, y de hecho los confronta porque justamente creían, lamentablemente, como muchos cristianos creen hoy, de que la Biblia no es la única regla de fe. Ellos creían que habían tradiciones de ancianos, costumbres que tenían que ser observadas y que tenían que ser guardadas porque ellos lo decían, porque eran tradiciones que los ancianos habían establecido. En otras palabras, tradiciones que el magisterio había establecido. Es decir, los hombres habían establecido cosas que les parecía que tenían que ser guardadas, y entre esas había una suerte de escape, ¿sí?, para no ayudar a los padres, y en vez de honrar al padre y a la madre, como decía el mandamiento, ellos podían decir que era corbán, que era ofrenda, lo que tenían para ayudar a sus padres, y entonces no estaban obligados a ayudar a sus padres, que era una manera de básicamente justificar su propio egoísmo, ¿no? Entonces en este pasaje Jesús los reprende. En el versículo 7 y 8 dice así: pero en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, mandamientos de hombres. Esto es interesante. ¿Qué es lo que Jesús le reclama al pueblo judío? Que enseñan mandamientos de hombres. ¿Qué son los mandamientos de hombres? Lo que no está en la Biblia, lo que no está escrito, lo que no permanece para siempre. Son mandamientos de hombres y ellos estaban enseñando eso. Versículo 8, porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios
os aferráis a la tradición de los hombres, al lavamiento de jarros, de copas y hacéis muchas otras cosas semejantes. Bueno, fíjense, acá también lo menciona de manera clara. Tradiciones de hombres. Ustedes dejan de lado lo que Dios dijo, lo que está en la palabra de Dios, en la única autoridad, para aferrarse a mandamientos de hombres. Y el verso 9 dice, y les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Sí? Tradición, magisterio y la Biblia. ¿Cuál de estas tres defendía Jesús? La Biblia. Y solo la Biblia, ni magisterio ni tradición. La tradición de los ancianos se anteponía para los judíos a la Biblia. Y Jesús dice, ustedes honran más las tradiciones de los ancianos que lo que está escrito, que lo que es el mandamiento de Dios. Y si queda alguna duda de que estamos hablando de la palabra de Dios, en el versículo 13 dice, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Fíjense, Jesús lo dice bien claro, ni magisterio ni tradición. Tradiciones de los ancianos, tradiciones de los hombres. Los magisterios son los hombres y los ancianos. Las tradiciones lo que ellos determinan que se debería hacer. Y la palabra de Dios es lo único que vale. Es lo único que Jesús defiende. Ustedes invalidan la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Así que acá tenemos varios textos bien claros, ¿sí? Sin contar muchos salmos y muchos pasajes donde se exalta la palabra de Dios como la fuente de toda la revelación, como la fuente de todo lo que es correcto. ¿Sí? El rey David en muchos de sus salmos habla acerca de esto, pero estos textos me parecen a mí algunos de los más claros que aparecen en la Biblia. Pero bueno, vamos a seguir escuchando cuál es la pregunta y vamos a ir desmenuzando algunas cuestiones más. O la iglesia. Si tu respuesta es la Biblia, me tenés que señalar un pasaje en toda la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, donde se señale que la sola Escritura es dogma de fe. No que la Escritura tiene autoridad, sino que la sola Escritura es dogma de fe. Bueno, ya vimos varios ejemplos donde se menciona que lo que digan los hombres o lo que digan las tradiciones no importa, sino que importa lo que está escrito solamente. ¿Sí? O sea que eso es solamente la Escritura, la única autoridad. No dogma de fe, sino la única autoridad dicha por Cristo, dicha por Dios en su palabra. Buena suerte. Si me decís que la iglesia es quien lo establece, es porque estás creyendo que la iglesia tiene autoridad para hacerlo. No, nosotros los protestantes no creemos que la iglesia establece la sola Escritura como regla de fe, como única autoridad o mayor autoridad. Si creyéramos eso seríamos exactamente igual que los católicos. La iglesia mañana podría determinar que no es solamente la Biblia, sino que también hay otros libros que deben ser considerados en la ecuación, y de esa manera terminaríamos básicamente como la iglesia católica, aceptando la tradición de los hombres por encima de la Biblia, porque cuando alguien pone cualquier otra cosa a la misma estatura que la Biblia, como hace la iglesia católica de poner tradición, magisterio y la Biblia a la misma estatura, obviamente el que va a salir perdiendo siempre es la Escritura. Siempre los hombres van a hacer lo que más le complazca conforme a su tradición, conforme a su cultura, conforme a su inclinación, siempre y cuando no sea conforme a las Escrituras. O sea que nosotros como protestantes jamás diríamos que la iglesia establece la Biblia sola como única regla de fe. Lo que pasa es que Santiago espera que uno no encuentre textos en la Biblia que digan Biblia sola. Y evidentemente no vamos a encontrar un texto que diga sola Escritura. Eso es una tontería. Así como no vamos a encontrar tampoco un pasaje que mencione la iglesia católica y diga la iglesia verdadera es la iglesia católica. Eso no existe. O que ahí haya un pasaje, mucho menos todavía, que diga que hay una tradición, un magisterio y que hay una Biblia como tres fuentes de autoridad. Eso no existe. Pero la Biblia deja claro que ni el magisterio ni la tradición son válidos ante la palabra de Dios. Así que él, descartando de que alguien encuentre un pasaje que diga Biblia sola, él piensa que los protestantes vamos a decir, bueno, entonces la iglesia son los reformadores los que establecieron eso. No, Martín Lutero no estableció la Biblia sola porque a él se le ocurrió. Es lo que él vio en la Biblia. ¿Sí? Los reformadores protestantes vieron eso, vieron que la única manera de mantener pura la religión es no alterar las Escrituras, no agregarle ni quitarle, que es justamente lo que nos dice la Biblia, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el libro de Apocalipsis se nos dice que cualquiera que añada o cualquiera que le quite va a recibir una condenación. ¿Por qué no hay que quitar ni hay que agregarle nada a la Biblia? Porque la Biblia es sola justamente. Si yo no le puedo agregar nada a la Biblia ni le puedo quitar nada a la Biblia, es que la Biblia y toda la Biblia es la palabra de Dios y es la única fuente de autoridad. No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que solamente la Biblia es la fuente de autoridad. Eso lo deja bien establecido la misma palabra de Dios. Ahora,
Si la Iglesia tiene autoridad para hacerlo, la sola Escritura se desploma por sí misma, porque la sola Escritura afirma que solo la Escritura tiene esta clase de autoridad. Ahora, si me respondes que la sola Escritura no es un dogma de fe, la pregunta es, ¿se puede seguir siendo evangélico sin creer en la sola Escritura? No, absolutamente. Primeramente, hay que aclarar, sigue usando la palabra dogma de fe para referirse a la sola escritura y no es un dogma de fe, es un principio bíblico en todo caso. ¿Sí? Es una verdad bíblica en todo caso y no se puede ser protestante si uno no cree en la Biblia sola como única regla de fe. De hecho, esa me parece a mí que es la gran crisis del protestantismo y es la causa por la cual Santiago, obviamente antes siendo protestante, no estaba muy lejos del catolicismo porque había aceptado muchas cosas que no estaban en la Biblia ya siendo evangélico. ¿Sí? Y por eso es que muchos seguidores de él seguramente se van a pasar, y él siempre cuenta, ¿no? Cuando las personas se pasan al catolicismo y cuentan su testimonio, porque justamente los protestantes han abandonado este principio de Biblia sola. Lo han abandonado por diferentes razones, ¿no? Por no ser llamado secta, por no ser discriminado, por esto y aquello. Pueden leer básicamente los comentarios que yo recibo en el canal y ustedes se van a dar cuenta lo que pasa cuando alguien habla de la Biblia sola como única regla de fe. No somos bien mirados básicamente los que somos protestantes, de hecho somos llamados fundamentalistas, así somos llamados, que es una palabra que se usa despectivamente, aunque no tiene un significado despectivo literalmente. Fundamentalista significa que tenemos un solo fundamento, que es la palabra de Dios, pero somos tildados de fundamentalista o de fanáticos, ¿sí? Cuando creemos en la Biblia sola. Si yo creo que la semana de la creación es una semana literal y Dios en 6 días creó los cielos y la tierra y descansó el séptimo, a nosotros se nos llama de fundamentalistas. Se nos trata así, de que somos extremos porque no aceptamos la evolución como la acepta, por ejemplo, la Iglesia Católica, o como lo aceptan otros cristianos, también como los testigos de Jehová, que aceptan los largos periodos de tiempo de evolución en la semana de la creación. Entonces, obviamente que las iglesias evangélicas han perdido esta cuestión de la Biblia sola y se han ido acomodando al mundo. De hecho, muchos ministros protestantes son educados por profesores católicos, los doctorados en teología son dados por católicos, así que no es mucha sorpresa de que los protestantes y los católicos estén sumamente cercanos, que no estén tan lejanos como en la época de la Reforma, así como en los primeros siglos de la época de la Reforma. Así que bueno, él termina su pregunta con lo siguiente. ¿Qué opinas? ¿Puede un evangélico no creer en la sola Escritura? ¿Y cuál es la alternativa? Magisterio, tradición y escritura. Bienvenido al catolicismo. Bueno, qué tremendo, ¿no? Qué fácil es acomodar la cuestión para que hayan solamente 2 opciones. Y si alguien no cree en la escritura como única regla de fe, ¿qué opción hay? ¿Qué opción hay si no hay escritura como única regla de fe? Bueno, hay que aceptar las 3 fuentes de autoridad: magisterio, tradición y la Biblia, ¿sí? Que son las 3 fuentes de autoridad que tiene la Iglesia Católica. Es evidente que solo una persona que tenga pocas luces va a poder elegir entre las opciones que se le presentan en un video, ¿no? Y el presentador dice, bueno, hay 2 opciones: o crees en la Biblia sola como única regla de fe, o crees en las 3 fuentes de autoridad de la Iglesia Católica. ¿Quién va a elegir entre esas 2 opciones? ¿Por qué no hay otras opciones? Sí hay otras opciones. Obviamente está la Biblia sola, que es lo que yo creo, y la Biblia no solamente que es la Biblia sola como única regla de fe, sino que la Biblia es su propio intérprete, algo que han perdido los protestantes. Los protestantes, la mayoría de ellos que creen en la Biblia sola, creen en que ellos son los intérpretes, por eso practican la teología. La teología básicamente es interpretar las escrituras, por eso hay tantas denominaciones y cada uno va a interpretar de acuerdo a sus ideas. Pero el protestante verdadero, el germen del protestantismo, es el que le da toda la autoridad a la Biblia. Y al darle toda la autoridad a la Biblia, lo que hace es dejar básicamente que la Biblia se interprete a sí misma. ¿Qué es que la Biblia se interpreta a sí misma? Que un texto explica otro texto. He hablado sobre esto en otros videos, no me voy a meter con muchos detalles, pero pueden ir a Isaías capítulo 28 y ahí se explica, ¿no? Texto sobre texto, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Sí? La Biblia se explica a sí misma. ¿Sí? Cuando una parte es oscura o no se entiende de las escrituras, en otra parte se explica con mayor claridad. Y de esta manera no hay hombres que interpreten, no son los hombres los intermediarios entre Dios y el pueblo, sino que es la misma Biblia la que se interpreta a sí misma. Y la van a interpretar los que sean como niños, ¿sí? No los maestros, no los teólogos, no los que se crean sabios, sino aquellos que sean como niños van a recibir las escrituras dejando que ella se interprete a sí misma. Toda la Biblia está interconectada. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo está todo interconectado. Si quieren entender los símbolos
de Apocalipsis tienen que ir a los ritos ceremoniales del antiguo Israel. Si quieren entender las palabras de Cristo, tienen que ir también a escenas del Antiguo Testamento. Todo está interconectado. Entonces, si dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, no tenemos por qué temer de llegar a un error. Entonces, esta pregunta que plantea Santiago, que si no crees que la Biblia sea la única regla de fe, entonces tenés que aceptar las 3 fuentes de autoridad del catolicismo, es algo muy infantil. Nadie va a llegar a esa conclusión. Y yo quiero decirle a los protestantes que están viendo que hay una crisis dentro del protestantismo, que la otra opción es no solamente aceptar la Biblia sola, sino aceptar que la Biblia se interpreta a sí misma. Ustedes pueden dejar este protestantismo tibio, ¿sí?, que ha sido adoctrinado, que ha sido maleado durante siglos por el catolicismo, que lamentablemente se sigue bebiendo todavía de doctrina católica en las iglesias protestantes, lamentablemente, y pueden volver a la Biblia. Pueden volver a la Biblia como única regla de fe y como único intérprete, ¿sí? Y mostrar siempre toda la verdad con un escrito está. Y cuando Satanás viene a tentarles con alguna cosa o a ponerle en duda algún principio, ustedes puedan decir, miren, escrito está, tal y tal cosa. Jesús lo dijo, Dios lo dice este profeta, lo dijo aquel profeta, y todo va a estar en la Biblia. Ustedes van a tener su fe fundamentada en la Biblia, no su fe fundamentada en concilios, en magisterio, en tradición, en cosas de hombres que cambian constantemente, ¿sí? Una de las creencias de la Iglesia Católica también, que lamentablemente muchos católicos creen, es en la infalibilidad papal. ¿Cómo se puede creer en la infalibilidad del Papa cuando hubo tantos papas que cometieron tantos crímenes, ¿sí? Y aunque no hayan cometido esos crímenes, sería una blasfemia pensar en una infalibilidad de un hombre, ¿sí?, un ser humano mortal. Cristo es infalible, la palabra de Dios es infalible, pero los hombres, los seres humanos, son como la hierba, se secan, se marchitan y se mueren, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta es mi respuesta, mi humilde respuesta, con todo el cariño. Le deseo que Dios lo bendiga rica y poderosamente a Santiago Alarcón en su trabajo, en lo que él haga, pero obviamente hace una pregunta pública que él espera respuesta. Seguramente muchos les han respondido en comentarios, otros le responderán en video, y esta es mi respuesta en video a el presentador católico Santiago Alarcón sobre la Biblia sola. Espero que sea de bendición, y si este debate se extiende, mucho mejor, para que podamos analizar, profundizar y verificar en qué estamos creyendo, si realmente tiene fundamento o estamos creyendo dogmas de fe solamente porque alguien lo dice. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle a like, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios acá abajo, déjenme saber qué piensan, compartan este video con sus amigos para que otras personas puedan ver también este mensaje. Un fuerte abrazo para todos, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. El libro El conflicto final anticipa la crisis que pronto sobrevendrá en el planeta Tierra. La última batalla entre el bien y el mal está a punto de desencadenarse. Este libro revela la verdadera naturaleza del Armagedón y lo que la Biblia dice sobre el fin del mundo. Obtén tu copia totalmente gratis para que puedas decidir de qué lado estarás. Puedes descargar la versión digital y leer el libro en tu dispositivo. No te pierdas esta oportunidad de conocer este poderoso mensaje. Entra a elconflictofinal.com o escanea el código QR.